¿Qué tal amigos? Bienvenidos otro día más al canal de Juan Antonio Flecha como una flecha. Hoy otro día de previa. En este caso, si ayer hablé de la Omloop Newsblad, Omloop Newsblad, porque le han vuelto a cambiar el nombre. Hace años era Omloop Bulk, luego Omloop Newsblad y ahora es aparentemente Omloop Newsblad. Yo también he cambiado ya el nombre del vídeo y la carátula porque evidentemente hay que actualizarse. ¿Cómo lo hacen los nombres de las carreras? Bueno, pues vamos a por la carrera del domingo, que es la Kuurne-Bruselas-Kuurne. Algunos cambios, ¿eh? Y me refiero a cambios meteorológicos porque si en el vídeo previo a la Omloop decía que no iba a haber viento, pues la previsión se ha actualizado y luego veremos también en Wingguru como, bueno, parece que va a ser un factor importante a tener en cuenta. Así que bueno, en la carrera del sábado quizá no tanto, pero en la del domingo sí en Kuurne. Así que bueno, ya os hablaré un poquito de cómo va a afectar eso en el recorrido. Veremos el recorrido, favoritos y sobre todo del corredor que un poco defendió o va a defender el título a Kurne. Así que nada, poneros cómodos, que os voy a poner un poquito también a recordar esa meta del año pasado en Kurne, porque bueno, yo creo que es importante ver aquí en el Instagram oficial de la Kurne Bruselas Kurne. Y nada, a repasar un poquito estas Niet zo dat ze imágenes elkaar nog preciosas. allemaal kunnen brengen. Nu de spurt die wordt ingeleid voor Jasper Philipsen. En Milan die aangaat in het midden van de weg. Philipsen tegen Milan op dit moment. Philipsen of Milan. Philipsen of Kooi. Philipsen wint hem. Philipsen wint Kuurne, Brussel, Kuurne. Op zijn verjaardag. Op zijn verjaardag. Happy birthday Jasper. Fijaos, cómo le lanzaba a Caden Groves. Y cómo salía perfectamente Philipsen y Coy, ¿eh? Hola Coy, como súper cerca estuvo. A ver, súper cerca entre comillas. Vamos a parar aquí Niet zo dat ze la música belga, pero bueno, la verdad que estaba muy bien, ¿no? A ver, Coy cerca, a ver, el momento que Philipsen pues intenta, o sea, arranca el sprint, Coy hace un amago, pero la verdad es que, bueno, no pudo ni ponerse en paralelo del corredor belga, el holandés en este caso, Olaf Koy. Pues bueno, vamos a repasar un poquito, yo creo, esos participantes, si queréis, bueno, yo creo que a mí me gusta sobre todo empezar con un poco el recorrido y luego pasar a los participantes. Hemos visto ahora un pequeño detalle de Philipsen que va a defender título. De hecho, aquí, bueno, os lo voy a poner, o sea, en la propia la página de Omlop, no, perdón, de Kurne, pues evidentemente pues hablan de, aquí está, esta publicación, ¿no? Como el defending champion, como el corredor que va a defender el título. Pero bueno, pasaremos a lo que es un poco los aspirantes más tarde. Vamos a repasar un poquito Philipsen y demás. Y nada, yo creo que es importante, o como he dicho antes, a mí me gusta empezar por eso, ¿no? Por lo que es el recorrido mapa, ¿eh? Nos vamos a situarnos donde estamos. Estamos en Bélgica. En concreto, en la Curne, pues sí que estamos, fijaos, ¿eh? Aquí está toda la frontera, ¿eh? Y eso es el recorrido de la Curne, o sea, muy cerquita la zona de Lille, ¿no? De Mouscron y demás, o sea, la meta, la salida está en Kortrijk, fijaos, ¿eh? Qué cerquita está de Francia, ¿eh? De la frontera con Francia. De hecho, Menen, la famosa puerta de Menen que da a la puerta Flandes, ¿no? Que se llama, esto es lo que sería Flanders Field. Bueno, ya será la clásica de Gante-Gebelen, que ahora se llama Flanders Field, concretamente. Pero bueno, está muy cerquita y fijaos aquí el ley, el canal, ¿no? Como, bueno, pues lleva perfectamente a Kortrijk. Y en Kortrijk, pues bueno, una vez estoy en meta, eso es la salida y en meta, así que son las dos vueltas finales a lo que es el circuito con la meta en Kurne, que hemos visto antes la repetición con esa victoria de Philipsen. Pero bueno, la salida pues que parte perfectamente, hace parte de ese circuito final, y luego ya sí que se va a esa vuelta grande, ¿no? Fijaos, ay, esto no hagáis caso, porque he hecho ahí, voy a cambiar, ahí está. Em, o sea, hace esa vuelta grande. A ver, ahora que me cargue este mapa que me gusta más. Ahora veréis por qué, sobre todo por estas zonas verdes de bosques y demás. Y en esa vuelta inicial grande, pues pasa un poquito en la parte inicial, sobre todo con el Valkenberg y demás. Pasa muy cerquita de lo que era la carrera del día anterior, ¿no? Que es la Omloop. De hecho, ahí os la superpongo, ¿eh? Veréis que hay algún tramo que pasan pues muy cerquita, de esa Omloop, ¿vale? Del 2026, pero repito, en la parte inicial.
Fijaos aquí en la zona del Valkenberg que os decía, ¿no? Que sería esta primera subida, ¿no? Larga inicial y aquí estaría esta cota. Y bueno, en fin, estas cotas iniciales vamos a repasarlas. ¿Vale? El Tigenberg, el Volkenberg, no el Valkenberg, el Hollebeck, Leppelstraat, bueno, en fin, no son cotas muy conocidas, algún tramo en adoquín, ¿no? Como este de 1300 metros, con una media baja, media baja y máxima también roza el 9%. Pero sí que en la parte final, ¿no? Bueno, tampoco final, porque es verdad que en el recorrido de Omloop, las cotas importantes en concreto, si ayer hablábamos de una cota importante que iba a decidir la carrera, pues bueno, yo creo que también aquí es importante, si bien es una prueba que normalmente se suele decidir más al sprint, pero sí que hay unas cotas a mitad, sobre todo en la zona de Ronse, que es el viejo Kruisberg, el Kruisberg y luego que sigue con Jotón, ahora lo veremos en el mapa, pero que esas cotas sí que pueden determinar esos cortes, esas pequeñas fugas, que bueno, luego queda la incertidumbre sobre si detrás se controla o no, o si son capaces de controlar, ahora veremos cómo afectará el viento y demás. Pues bueno, que esa pequeña fuga o esos corredores que han podido romper la carrera en el Kreuzberg sean capaces de entrar en ese circuito final con una diferencia pues que les permita llegar a meta, ¿no? De no ser así, pues si un equipo por detrás también decide controlar y lo consigue, pues evidentemente veremos un final como hemos visto de Philipsen, con velocistas disputando la carrera. Y velocistas hay muchos y muy buenos y muy en forma también. Pero bueno, vamos a volver a un poco las cotas, sobre todo al mapa. Aquí vuelvo a cargar Ride with GPS. Algunos me preguntáis qué uso. Bueno, pues esto, como sabéis, es el planificador Ride with GPS, donde yo importo los tracks básicamente, ¿no? Y me gusta mucho porque los superpongo. En el caso del recorrido de Kurne no ha habido variación respecto al año anterior, por tanto, pues bueno, lo que os comentaba de la zona de Ronse, ¿no? Esta parte aquí a kilómetro 117 o así, voy a hacerle un zoom. No sé, una vez la carrera va por esta zona de bucle, que os decía, largo y demás, ya entra en esta zona de bosque, ¿vale? Con varias cotas y en concreto, ¿no? Cuando llegas a la población de Ronse, pensad que en Ronse pues hay, para subir a toda esta colina de aquí, ¿no? Aquí se ve perfectamente cómo pone el viejo Kreisberg. Si sigues, o sea, en este cruce, ¿no? Cuando llegas a Ronse, si sigues por aquí, es lo que se llamaría el nuevo Kreisberg, que es en asfalto, evidentemente, y esto es el viejo Kreisberg. Y en esta, concretamente, cuando sales a la general, de hecho, bueno, voy a hacer como ayer, os voy a enseñar un poquito el mapa, porque el Kreisberg a mí es una vida que me ha gustado siempre muchísimo. Me ha gustado mucho por, vale, eso es aún en Ronse, de hecho. Ostras, es que hay por aquí, creo que es aquí. A ver si... Hay un mural muy bonito por aquí de ciclismo. Lo que pasa, bueno, con Street Viewer ahora igual me tiro mucho tiempo encontrándolo. A ver si sale, claro, en Street View no sé si saldrá. Bueno, vamos a ir al grano, porque tampoco es plan ahora de teneros aquí entretenidos con un mural que hay en la zona. Pero bueno, para eso le voy a dar un poquito más de zoom, ¿eh? Esto es fijaos, en esta zona de aquí ya me lo marca como el viejo Kreisberg, ¿vale? El mapa. Y, o sea, en el momento pues que ya hago un poquito de Street View, más que nada para que veáis, aquí es donde empieza, ¿vale? Tú vas por esta zona de cemento, ¿no? Y no hay curvas, o sea, el posicionarse en el Kreisberg, la verdad, no tiene mucho misterio. A ver, esa furgoneta está ya aparcada. Porque no hay que colocarse realmente bien en ninguna curva, ¿eh? O sea, si me apuras, volvemos para atrás para que veáis. O sea, desde ahí abajo, ¿vale? O sea, voy a ir un poquito aquí hasta el final. Hasta la intersección de ahí abajo, que es donde realmente, pues bueno, hay una intersección y podrías decir, ahí te tienes que colocar bien. Pero es que lo lejos que está, es que es toda una recta, está aquí. Ahí se ve, yo creo, al final. Ahí está. Ese es el cruce, ¿no? O sea, vienes de esta general, haces esta curva y tiras para arriba, para lo que es el viejo Kreuzberg. Si fueras para el nuevo Kreuzberg, serías recto y serías en paralelo a esta. Vale, pues aquí fijaos que prácticamente la cota ya ha empezado, fijaos en el perfil, que esto ya está subiendo, pero no estás en cemento, o sea, prácticamente la intersección anterior sí que es importante colocarse, suele haber cierta lucha,
pero desde mi punto de vista no es determinante. O sea, aún tienes tiempo, para progresar. Pensad que en carrera todos esos coches no están, ¿vale? Y realmente lo que hace dura es esta parte de aquí, ¿vale? Donde están ya los adoquines y ya encaras lo que es la subida en adoquines de por sí. Fijaos que no se ve muy bien en este view porque es una zona que está dentro del bosque, por así decirlo, y bueno, pues hay mucha sombra y demás. Línea recta, ¿vale? Hasta, yo diría que hasta a esta curva en concreto. Fijaos que es una curva, así como ayer hablábamos de cotas, pues bueno, muchas más técnicas y demás. En el caso del Kreisberg, la verdad, o sea, no tiene complicación. O sea, al final sí es un tramo que está un poquito mal, ¿vale? El adoquín, pero que luego, pues bueno, la verdad es que lo pasas. Y este es en teoría el famoso cruce. Aquí es donde, en teoría, pues dices, vale, pues fijaos eso, hablaba del nuevo Kreisberg. El nuevo Kreisberg vendría por esta carretera de aquí, y aquí es donde se cruza con el viejo. Para mí este es el punto clave de esta subida. Se suele acelerar previamente, pero para mí, o sea, curiosamente es la parte más dura. O sea, una vez entras a la general, mentalmente te crees que ya has sacado la cota, que ya ya la tienes hecha, pero para nada. O sea, te toca seguir por aquí, ¿vale? Que todo esto sube. Y aquí, si pegas un acelerón, que de hecho a Barnet Pool le gusta mucho acelerar aquí, en otras carreras, la verdad es que buah, ahí tienes que tener mucho gas para poder soportar el esfuerzo, ¿eh? O sea, la verdad es que es un tema muy, muy mental, por así decirlo, el Kreisberg. Por lo que digo, o sea, a nivel de posicionamiento y demás, no tiene mucho. Bueno, es sota caballo rey, o sea, es muy sencillo y permite fallos a nivel de colocación, ¿no? Así como otras cotas no lo permiten. Bueno, el Kreisberg te permite entrar un poquito retrasado. No es lo suyo, pero bueno, te lo permite. Lo que pasa es que una vez has pasado la parte adoquinada, bien, la parte es asfalto. Os voy a poner aquí en mapa, ¿vale? Esto es lo que os comentaba, la que cruzas aquí a la derecha, ¿vale? Todo ese tramo hasta el siguiente cruce a la izquierda es durísimo. Es un falso llano que a menudo pues suele romper más la carrera. O sea, un ataque aquí sí que abre mucho hueco. En esta parte, bueno, puede haber hueco, pero yo creo que aún mentalmente eres capaz de estar a rueda del que ataca o tenerlo controlado. Pero aquí la cosa ya cambia mucho, ¿eh? Y ahí ya, pues bueno, ya se te puede ir perfecta la carrera. Y eso es un pelín de bajada, es muy breve la bajada, pues enseguida empalmas con lo que es el jotón. Aquí lo veis, ¿eh? O sea, al final el Kreisberg, fijaos, que enlazas esta colina con esta de aquí prácticamente, ¿no? Entonces vienes de esta bajada, haces esta curva, subes, y una vez estás arriba haces una pequeña bajadita para empalmar muy rápido con esta subida, que es en curva además, que es el jotón. A ver, ¿dónde estamos? ¿No? Fijaos aquí dónde estamos. Pues mira, es que no estamos muy lejos del Paterberg. Para que, si os hago el mapa previo, ¿no? De por dónde va la Omloop, ¿no? Y fijaos, ¿dónde va la Omloop? La Omloop va muy lejos de lo que es Paterberg y Quaremont, ¿no? Y la Curne va muy cerca. Ahora veremos también por qué. Pero no pasa, curiosamente no pasa esa zona de Koppenberg, de Paterberg o de Quaremont. Sí, si bien está en esta zona que es el Monte del Enclus que vemos aquí, que está muy cerquita. O sea, el viejo Quaremont está aquí y el Paterberg está aquí. Y el Koppenberg, el Korteker, pues el Koppenberg está por esta colinita de aquí. Está todo muy, muy cercano a esta zona, del río. Bueno, pues volvamos al recorrido de la Curne. Ahora, a mí me gusta esto de enseñaros para que os situéis porque es lo más difícil de estas carreras, ¿eh? Situaros mentalmente, a veces suele llevar años, ¿eh? Y correrlas y acabar de entenderlas e interpretarlas. Pues una vez pasas el Jotón, o sea, estás en toda esta colina, que es el Monte del Esclus. Pensad que esta colina, aquí hay muchas subidas, ¿vale? El Kluisberg lo puedes subir también por aquí. O sea, es que según por donde te lleven, esta montículo de aquí, pues tiene muchas vertientes. Pues bueno, en Curne, una vez pasas Jotón, es una subida, bajada muy rápida. Disculpad, es una baja muy rápida. Estos dobles giros aquí a derecha e izquierda, ¿no? Y ya encaras esta subida en asfalto que es el Nocteberg. Nocteberg o Côte de Trieux en francés. Pensad que aquí los nombres de las cotas, al estar tan cerquita a Francia, como os he dicho antes, bueno, pues se pueden nombrar de dos maneras. Por eso es bueno también saber ambos nombres, porque uno puede estar refiriendo al Nocteberg y tú saber o desconocer que es la Côte de Trieux y bueno, y darte cuenta que es la misma. Bueno, pues eso es el Nocteberg, Côte de Trieux. Aquí es donde la carrera, o sea, la carrera aquí yo creo que
O sea, si se ha roto en Kreisberg, Hotond, aquí sigue rota, ¿vale? O sea, es muy difícil que un equipo se ponga a controlar, ¿vale? Por ahí, o sea, a cerrar el hueco. Y fijaos que estamos en el kilómetro 128, ¿vale? De una carrera que tiene 193, o sea, aún queda mucho. O sea, si hay que organizarse va a ser más tarde. Y una vez pasa la Côte de Trieux, fijaos que una vez coronas Trieux, es esta carretera, fijaos dónde está el Quaremont, ¿vale? O sea, coronas prácticamente donde en sentido inverso sale el Quaremont, ¿vale? Y esta carretera, ¿vale? Es la que va, la Ronsevan, es una carretera general y demás. Pues eso es lo que normalmente es la bajada previa a lo que es en el circuito de Tour de Flandes, que sigues por aquí, ¿vale? Para hacer este circuito del viejo Quaremont, ¿vale? O sea, bueno, eso ya lo entendéis. Lo que pasa es que no se llega a ir hasta el fondo y entonces giramos a la izquierda, en Curne. Y ya vas un poquito paralelo a lo que es este río y vas a buscar, como os decía antes, esta parte del Monte Inclus o el Kluisberg, que puedes subir por varias vertientes, pues bueno, pues lo que haces es subir esta parte en asfalto del Mont de l'Enclus o el Kluisberg, que sería, desde un punto de vista, la última cota, o sea, de este encadenamiento de cotas de esta parte de la carrera, ¿no? Que estamos sobre el kilómetro 100, 100, 112 o así, ¿vale? Y cuando pasas Kluisberg, que sería esta parte del perfil, estarías ya en el 135. Una vez has pasado esto, ya estás de cota. O sea, ya se te han acabado prácticamente la cota. Queda esta última de aquí, ¿eh? Pero vamos, si has aguantado esto, lo otro, yo creo que es subirte, ponerte de pie en los pedales y superarla, ¿eh? Que es esta de aquí, el Katteberg. Aquí lo vemos, es una cota que si bien empieza a subir desde aquí prácticamente, ¿no? Desde esta zona, coronas, ¿no? Una vez coronada, o sea, lo más duro sería esta parte de aquí. Y una vez coronada, pues tienes esta doble curva, ¿no? Lo mismo, o sea, un poquito parecido al Kreuzberg. Lo más, o sea, es una cota muy cortita, pero según cómo puede hacer mucho daño. Cuando la corres, lo que tienes que tener muy claro en esta cota es el tramo este una vez coronado, ¿vale? El tramo final que es el más duro y cuando coronas. Este tramo de aquí, ¿vale? Esta doble curva de izquierdas, ahí hay que ponerse de pie como sea. O sea, te duela lo que te duela, tienes que poner de pie porque pasa muy rápido. Si no te pones de pie, también te quedas muy rápido, ¿vale? O sea, eso hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Y una vez has superado eso, ya está. Es que si no lo haces, y ahora os voy a decir por qué, porque ya toca así superponer el viento, ¿vale? Hoy sí, este es el viento que marca para el sábado a las 11 de la mañana. Luego se verá reforzar. Como veis, es un viento que, a ver, que aquí en esta parte va a estar completamente helado, ¿vale? Entonces tú, lo que digo, que acabarás. Y luego, a ver, os voy a enseñar el Winguru, ¿vale? Con esa previsión. Esto ya es para más pasado el día, o sea, más para las 16, o sea, estamos en esta zona de aquí, ¿vale? Fijaos, como aquí ya me está marcando una media de 13 nudos, máxima de 20 nudos. O sea, estamos hablando de unos 40 kilómetros por hora de racha, ¿eh? O sea, esto es un viento ya muy a tener en cuenta, ¿vale? Y bueno, aprovecho voy a hacer un pequeño inciso para ver el sábado porque el sábado, o sea, no, marca viento, pero en otra dirección. Bueno, hay zonas que no sopla. Yo no creo que el sábado vaya a ser tan determinante. Va a soplar más de lo que parecía, pero no va a ser determinante. Pero el domingo, sí. O sea, volvamos aquí a la previsión de a las 16. Sí que es muy clara la dirección, sur-suroeste, sur-suroeste. Y bueno, y con bastante intensidad, sobre todo para el momento en que pase la carrera. Aquí Railway GPS, pues bueno, hasta ahora la previsión no te la marca para muchos días vistas, sino que se me acaba. Pero sí que nos sirve para ver la dirección. O sea, fijaos que la dirección, en toda esta parte final es viento lateral. O sea, no es una situación, no es un viento para nada cómodo en todo este recorrido. Vamos a ver, pues estamos hablando bueno, hasta la cota son, a ver, hasta la cota son, ¿cuánto me marca aquí? 17 kilómetros. Vamos a ampliarlo hasta meta, o sea, bueno, o hasta el circuito final, ¿vale? Vamos a hacerlo desde este giro, ¿no? O sea, cuando pasen el Kluisberg, les da viento en contra. Ahí sí que el fugado o el corte lo va a pasar mal, pero no por mucho tiempo. Pero una vez ya hace ese giro a la derecha, hasta meta, ¿vale? Bueno, vamos, no hasta meta, vamos a decir hasta el circuito,
hasta el circuito final. No nos aventuremos tanto hasta meta, pero, pero hasta que llegue a la meta, o sea, estamos hablando de 25 kilómetros con viento lateral, ¿eh? O sea, esto sí que es importante tenerlo en cuenta. 25 kilómetros difícil, con una pequeña cota entre medio. ¿Eso qué supone? Que o sea, el equipo que quiera realmente llegar al sprint y que quiera dar caza se tiene que organizar después del Monte Les Clus y antes del giro a la izquierda. Aprovechar esa parte que sigue con viento de cara por aprovechar lo máximo posible, reubicarse y a partir de ahí sí que empezar a trabajar. Y hacer daño, claro, porque el corredor que vaya a rueda en todo ese tramo, esos 25 kilómetros, va a ir muy, muy, muy incómodo. Luego ya sí que esta parte final, ¿vale? Del circuito, de las dos vueltas, una vez superado Kortrijk, o sea, la meta sí que es con aire lateral, eso es muy a tener en cuenta porque yo creo que será un sprint parecido al que hemos visto de Philipsen a la parte derecha de las vallas, ¿no? O sea, de la calzada hay que hacerlo de la derecha, o sea, es tomar la curva y según te abres de la curva, mantenerte en esta parte de la calzada. Por lo tanto, sigue siendo súper determinante la curva final. Pero fijaos, que la aproximación a esa curva es con viento a favor. O sea, va a ser una aproximación súper rápida para luego tener un sprint lateral un pelín de cara, yo diría. A ver, aquí los vectores de viento, sí, un pelín de cara lateral. Por tanto, bueno, más o menos si aquí está la meta, si esperas un pelín, pero claro, tienes que estar bien colocado, si no mal. Pues bueno, una vez Una vez visto el recorrido, espero que lo hayas entendido lo mejor posible, lo tengas un poquito claro, que también es importante. Vamos a ver un poquito perdón, los participantes. Aquí me los carga, sí, todo en orden. Vale, pues a ver, Philipsen, ¿no? Como os decía, que parte como aquí con Stat con el número uno, defendiendo, ¿eh? Vamos a ver un poquito Philipsen. Este año ha estado en Algarve, pero es que no ha tenido grandes resultados. Se hizo en la primera etapa la ganada por Paul Magnier cuarto y poco más, la verdad, ¿eh? La etapa de Lagos hizo décimo, que también creo que fue la cuarta, sí, la ganada por Paul Magnier. Por tanto, es que no ha tenido buen inicio de temporada Philipsen, la verdad sea. El mejores inicios de temporada han tenido otros corredores, ahora veremos, pero sí que iba muy buen equipo. Philipsen Groves para lanzar el sprint. Vamos a ver Groves, que lo tenía un pelín perdido. Mira, ha estado con el Algarve. Ahí, pues bueno, la primera etapa séptimo, o sea, a ver, poca cosa, ¿no? No han estado muy afinados, tanto Philipsen como Groves, pero eso puede cambiar, evidentemente, de cara al domingo, sobre todo. Pero claro, recordemos que hay muchísimos aspirantes. Mira, fijaos también Phil Bauhaus, también, por ejemplo, Pau Miquel, que vuelve a correr después, volverá a correr nuevamente, después de haber hecho, a ver, que os he estado hablando a cámara sin la transición. Bueno, ahora os la pongo. Aquí estamos. Os hablaba de Philipsen y os repaso rápidamente lo que os decía sobre vuelta al Algarve y demás. Cuarto y décimo. Ay, ver anuncio. Bueno, vamos a ver el anuncio, va. Pongo el anuncio y ya pondré otra cosa. Ya pondré otra cosa. When greatness calls. El... Tengo que pagar la suscripción. Flecha. Pro Cycling Stats. The new Eau de Parfum Extreme, Ralph Lauren. Venga, va, ya nos han puesto el anuncio de la colonia. Los de Pro Cycling. A ver, ahora. Ahora ya está. Bueno, volvamos al tema. Philipsen, poca cosa en Algarve, lo veis. En Algarve, cuarto, décimo. Nosotros dos llegas al sprint. Y. O sea, sí que viendo corredores, pues bueno. Yo, a ver, sí confío que sea el que defienda el título, ¿eh? Pero ¿dónde nos tenemos que fijar? Evidentemente en este hombre, en Jonathan Milan. Vendrá con muchas ganas y ayer lo hablaba ayer también en el vídeo previo sobre Omlop. Fijaos quién está también. Héctor Álvarez, Max Walshit también para... O sea, Álvarez yo creo que va a ser un poco para cubrir los ataques de toda esa zona de cotas que os comentaba.
Pero fijaos qué equipazo tiene para lanzarle, ¿eh? Con Edward Tons, con Max Weichel. Bueno, yo creo que está súper bien el equipo. A ver, Aular, ¿eh? En Movistar puede ser un gran día para Luis Aular. Y por qué no, Iván García Cortina. Veremos, repito con el Guaje. Iván no sé si se va a estar contento con esa labor de gregario o va a intentar aventurarse. Veremos. Sin embargo, aquí yo creo que en Aular, pues, ¿por qué no pueden intentarlo, eh? Arnaud Delis, hablaba ayer sobre Delis en Omlop. Vamos a ver qué ha hecho Delis en Algarve. Pues bueno, en la línea de Philipsen, ¿eh? Sexto en la primera etapa, perdón, en Almería. Quinto en la primera etapa, o sea, muy, muy en la línea de Philipsen, que está bien, o sea, no, para nada es estar mal, o sea, están ahí con buenas opciones. Pero claro, fijaos, cuando ves a gente que ha ganado muchas etapas, y lo que vamos de temporada, como Girmay, pues ahí tienes los favoritos, ¿eh? Con Milan, con Girmais, Jordi Meus también. Soudal, Mañé. Para mí, Mañé en ambos días es un grandísimo aspirante, tanto sábado como domingo. Fijaos, también llevan ahí con Lawrence Rex un buen equipo para lanzarles y demás. Y bueno, Jake Alula, Ackerman, en fin. Dries de Bont, ¿eh? Sorpresa no verle en Alpecin a Dries de Bont, ahora está en Jake Alula. Bueno, ese va a estar en escapadas. Un día u otro va a estar en escapadas. Y aquí en Team Visma, a ver Christophe Laporte, ha estado con caída y demás, por lo visto, a ver qué tal. Pero para mí el hombre es Matthew Brennan. También ha hecho un buen inicio de temporada y para mí es un corredorazo. A ver, quiero pasar al UAE, pero es que antes, a UAE 1X, quiero hablar de este hombre, Matthijs van Kerkhove. Muchos diréis, va, ¿de qué me hablas, Flecha? Bueno, pues es un chavalín joven, que como veis ha nacido en Antwerp, en Amberes, pero claro, fijaos que tiene, en contrarreloj tiene un segundo puesto en los europeos. O sea, esto siendo o sea, este es en el año 25. O sea, él es el, o sea, él era amateur. O sea, estamos hablando de que tiene 19 añitos, ¿vale? O sea, 19 añitos. De junior, este chaval ha sido también segunda etapa del Giro Next Generation, pero ¿a dónde está? Porque tuvo un título en un mundial. Es que él es hermano. Los dos es que viven por aquí cerca, ¿eh? En Montroig del Camp, van a escuela catalana. Es hermano de Seb Van Kerkhoff. Y Seb fue segundo el año pasado en el mundial. Si es que no me lo pone el resultado aquí, qué raro. Bueno, fue aquí está, en el Mundial de Ruanda, ¿vale? Tiene 17 años, Sef. O sea, es el hermano pequeño, pues ya hizo segundo en el Mundial de Junior. em, Tercero, perdón. Hizo el 12 en el Mundial de Ruta y tercero, o sea, en el Mundial de Crono. O sea, fijaos, los dos hermanos tienen medallas en el Mundial, tanto Matisse como Sef. Sef está en el decathlon de Continental, aún tiene 17 añitos, ¿eh? Y Matisse, pues bueno, ya está en el Visma, había estado en el Visma de desarrollo, ahora ya está en el grande y ahí lo figura, ¿eh? Como contrarrelojista y demás. Ambos son grandes portentos. Fijaos que ya debutó en Vuelta a Andalucía. Y bueno, compuestos ahí, a ver, de debut. Sin más, o sea, me hace mucha gracia, pues son chavales que un poco los he ido siguiendo los últimos años y la anécdota, ¿eh? Que son belgas, pero bueno, criados aquí en Cataluña, no muy lejos, en provincia de Tarragona. Vale, pues que hace un debut también en el Opening Weekend. Ojalá le vaya bien ahí en Curne. Bueno, pues en UAE, a ver, un equipo con Molano quizá, ¿no? Como hombre para disputar la carrera. Y el resto Vermees y Wellens para romperla en Kruisberg. Yo sí que espero un ataque de Wellens en Kruisberg. Vamos, lo espero 100%. Y en el caso del 1X, bueno, Abrahamsen, que también había estado el día anterior corriendo. Tiller, bueno, un equipo que seguramente se va a centrar más en el día del sábado. En fin, esto es